Bien, pues muy buenas noches de nuevo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues agradezco la distinción que me hacen de iniciar con la primera conferencia de este año de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Quiero decirles que la conferencia será fundamentalmente en dos partes. Yo daré una introducción y posteriormente la doctora Raquel Méndez, también médico que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional 1 de Octubre, nos hablará un poquito acerca de diagnóstico y factores de riesgo de la neumonía nosocomial y posteriormente el doctor Alfredo Cabrera hablará de tratamiento y prevención. Bien, pasas la primera, por favor. ¿Por qué decidimos neumonía nosocomial para esta primera conferencia? Bueno, es un padecimiento sumamente frecuente y si bien es cierto que en muchos países la neumonía nosocomial es la segunda causa de infección nosocomial más importante, en nuestro país es la primera. Vamos a ver ahorita los números. Quiero comenzar con esta transparencia porque si bien es cierto que muchas veces decimos que errar es de humanos, cuando estamos cometiendo errores que pueden ser prevenibles, aunque sea errores de humanos, en la medicina no se vale. En la medicina cometer errores se considera equivocaciones que pueden costar vidas o por lo menos dinero, problemas para las familias. Entonces, muy importante olvidarnos de eso. Y fíjense, solamente para hacer algunos datos referentes a esto que estoy comentando, fíjense, en Estados Unidos se suceden entre 27,000 y 98,000 muertes al año por errores médicos. Una cifra bastante escandalosa si estamos hablando del país que más dinero per cápita gasta en el mundo en salud. Ellos gastan el 1 al 2% del Producto Interno Bruto, es una cantidad tremenda. De estas muertes, por lo menos el 24% pudieron haber sido prevenibles. Y bueno, de las situaciones que pueden precisamente haber sido prevenidas y no fueron manejadas, pues es el no haber hecho prevención de enfermedad tromboembólica venosa, el no haber hecho prevención de infecciones nosocomiales, el no haber hecho prevención de caídas de enfermo, el no tener mecanismos para identificar el órgano que se va a retirar. Ha habido amputaciones de miembros equivocados o trasplantes o retiro de órganos equivocados, etcétera. No voy a enumerar todos. De tal manera que muchas de estas situaciones que están sucediendo han hecho que la seguridad en la atención médica sea muy importante. Y dentro de la seguridad van estas, prevención de estos problemas. Pasa la que sigue. Fíjense, hablando de números para poner en contexto y para poder dar paso a las siguientes presentaciones, quiero señalar que la neumonía nosocomial afecta del 0.5 al 5% de todos los ingresos hospitalarios. Esto quiere decir, pues, que si tenemos 1,000 enfermos, 50 pueden tener una neumonía nosocomial. Ahora, me van a decir todos los que atendemos pacientes, decimos, bueno, es un riesgo. Sí, sí es un riesgo, pero es un riesgo más o menos calculado. Hay estándares, hay indicadores que nos dicen hasta dónde es posible este riesgo. Cuando estamos rebasando estos estándares o estos indicadores, estamos cayendo en errores probablemente porque algo estamos haciendo mal. Fíjense, se sabe que el 20% de los pacientes que se someten a ventilación mecánica pueden desarrollar neumonía asociada a ventilación. Es decir, 1 de cada 5 es una cifra bastante importante. Y es más importante porque cuando esto se sucede, la mortalidad se incrementa. Y un paciente con neumonía asociada a ventilador tiene una mortalidad de entre 40 y 70%. Esto es todavía más importante si recordamos que una neumonía que no es nosocomial tiene una mortalidad de 12% global. Es decir, que de 12% a 40% de mortalidad, tomando como la cifra más baja, olvidándonos del 70%, estamos hablando de todas maneras 4 veces más. Claro, si hablamos del 70 sería 7 veces más, ¿no? Es muy importante, ¿no? Ahora,
Mucho de esta mortalidad tiene que ver con las características del germen y las características del huésped. Obviamente los organismos más virulentos, pues las pseudomonas, por ejemplo, se asocian a mayor mortalidad. Obviamente los huéspedes que tienen depresión inmune también tienen mayor riesgo de muerte, aun cuando el microorganismo no sea tan virulento. Y hablando de dinero, ya no hablando de muertes, esto cuesta, fíjense, de $70,000 más o menos que cuesta atender una neumonía asociada a ventilador, a 21,000 si no la hubiera tenido. Es decir, cuesta 2,5 veces más la atención. Cuando se trata de compañías aseguradoras y el hospital es responsable o el médico es responsable, en algunos países ya no está pagando el paciente o ya no lo está pagando la compañía aseguradora, paga el médico, paga su seguro o paga el seguro del hospital. Pronto pudiéramos vernos ante esta realidad. En Estados Unidos el costo anual del manejo de las neumonías nosocomiales, $2.5 billones americanos. Es una cifra bastante importante, sobre todo si tomamos en cuenta que estamos mencionando referencias de casi hace una década. Esto quiere decir que suponiendo que no haya aumentado el número de neumonías nosocomiales ni los costos, pues todavía es mucho dinero. Pero sí ha habido inflación y sí ha habido incremento de los costos. ¿Por qué incrementan los costos? Bueno, pues una neumonía adquirida en el hospital puede tener entre 5 y 9 días de estancia intrahospitalaria extra. Y bueno, ya habíamos dicho la mortalidad que se incrementaba. Se considera la segunda causa de infección nosocomial en el mundo, aunque en nuestro país hay que recordar que la neumonía nosocomial es la causa de infección nosocomial más importante. Y en segundo lugar la de vías urinarias. La de vías urinarias en el resto del mundo es la primera. Y probablemente aquí lo que sucede es que tengamos subregistro de las urinarias y que seguramente también las urinarias, igual que en el resto del mundo, sean la primera, pero oficialmente en México es la primera causa. Ya dijimos lo que cuesta la atención de este tipo de problemas. Y una cosa que siempre me gusta hacer énfasis, y seguramente lo vamos a manejar más adelante cuando hablemos del tratamiento, es que el inicio temprano y apropiado de un esquema antimicrobiano mejora el pronóstico. Entre más se retrase el inicio del antimicrobiano o entre más nos alejemos del antimicrobiano más apropiado, los resultados son menos satisfactorios. Siguiente. Y bueno, de todas las infecciones nosocomiales, fíjense, esto da una idea de la magnitud. 83% son asociadas a ventilador cuando no estamos hablando en la unidad de cuidados intensivos. O sea, a diferencia del hospital en general, en las unidades de cuidados intensivos probablemente ahí sí la infección de la neumonía asociada a ventilador sea la más común. Y probablemente esa es una de las razones también que se sesga nuestra estadística nacional, porque en México la mayor parte de las estadísticas tienen que ver con manejo en las unidades de cuidados intensivos, porque los restos del hospital no hacen muchas veces cultivos o no hacen diagnóstico, o aunque lo sepan dan tratamiento y no lo consignan en el expediente y por tanto para fines de estadístico no se detecta. El tener un paciente menos de 5 días con ventilador tiene un 3% por día de riesgo. Si tiene entre 5 y 10 días, 2% extra de riesgo por día. Y cuando rebasa los 10 días, este porcentaje de riesgo ya es menor. Pero bueno, si vamos sumando, de todas maneras, aunque sea menor y ya solamente sea de 1% por día, pues váyanle sumando aquí 3 por 5, 15 y 2 por 10, 20. Y súmenle otros 10, 1 por cada día. Entonces, un paciente que tengamos con un mes, pues ya el porcentaje es bastante elevado. Siguiente. Y me van a decir, a lo mejor es que eso solamente pasa en otros países, en Estados Unidos, en la Gran Bretaña, en donde, pues, vean en nuestro país. Estas son las principales causas de mortalidad en México en el año 2002. Y sí, es cierto, en el año 2002, enfermedades del corazón, quiero decirles que ahorita ya es la diabetes, la número 1. Tumores malignos, esta estaba aquí en tercero, pues ya subió, ¿no? Accidentes, enfermedades de hígado, enfermedades cerebrovasculares, y miren, en séptimo lugar, infecciones nosocomiales. Es una cifra bastante importante. Siguiente. Y bueno, estos son otros datos que tienen que ver con el registro epidemiológico de nuestro país de hace una década.
Se asumía que, por ejemplo, en ese año tuvimos 4.134.000 egresos hospitalarios por año y se estimaba en nuestro país una tasa de infección nosocomial de 12%. Esto significaría 496.000 infecciones nosocomiales por año. La tasa de letalidad la estamos poniendo en el 5%, y aún así de bajita que la estamos poniendo, ya vimos que es mucho mayor cuando es nosocomial, la letalidad sería de 24.807 defunciones atribuibles a este problema. Y fíjense, en este estudio que se hizo en Guanajuato, se vio que los costos de la atención por estas infecciones no se conocían. Sin embargo, él estimó unos costos directos, o sea, sin tomar en cuenta los costos indirectos, que muchas veces pueden superar a los directos. 54,000 pesos más o menos por infección. Y bueno, ellos hasta el 31 de octubre del 2003 notificaron 11,052 episodios de infección nosocomial. Esos costos estimados para ese año, con esas cifras, y solamente en ese estado, 607 millones de pesos. O sea, estamos dándonos cuenta de la magnitud que puede significar en dinero, ya no digamos en pérdida de vidas. Siguiente. Y fíjense, en este análisis pues se encontró que en el año 2000 las principales causas de defunción por procesos infecciosos fueron las siguientes. En número 1, las neumonías, 5,000 y fracción. Después las vías urinarias, las infecciones de herida quirúrgica superficial, herida quirúrgica profunda, bacteremia primaria y algunas otras infecciones diferentes. Entonces, la cifra con estas es la mitad prácticamente de las infecciones, la ocupan estas 5 infecciones aquí comentadas. Las cifras son muy importantes porque reflejan, a pesar de que aún tenemos subregistro, lo que puede costar económicamente y lo que puede costar en vidas la atención de estos enfermos. De tal manera que muchos organismos, incluyendo organismos internacionales, están preocupados por la seguridad del enfermo, y una de las más importantes pues es la prevención de infecciones en un hospital, preferentemente neumonía asociada a ventilador y preferentemente las asociadas a colocación de catéteres. Siguiente. Y fíjense, esta otra casuística que fue publicada es el estudio, perdón, me equivoqué, creí que era el estudio del doctor Ponce de León. No, este es un estudio que se llamó EPIC, que fue un estudio europeo de prevalencia de infección, y se encontró pues que en neumonía estaba a la cabeza, infecciones del tracto respiratorio en segundo lugar, y bueno, ya se venían algunas otras infecciones, nuevamente las del tracto urinario más o menos en una posición importante, y ellos consideran una incidencia mayor al 2% más o menos. Siguiente. Sin embargo, en los datos ya de la prevalencia que trató de hacer el doctor Ponce de León aquí en México, y que fueron publicados en el Critical Care en el 2000, él trató de hacer un estudio multicéntrico donde incluyó varias terapias intensivas y algunos de diferentes hospitales de la República. Él encontró que la neumonía pues seguía siendo la más importante, seguida de infecciones del tracto urinario, y bueno, aquí podemos ver el porcentaje de casos que teníamos y donde pues vemos el número de eventos y los costos, y donde pues las más importantes fueron las adquiridas en el hospital, seguidas de las asociadas a ventilador. Siguiente. Y me van a decir, pues lo que pasa es que a lo mejor no tienen cuidado en México, no tienen cuidado. Miren, este estudio que fue publicado hace 2 años en Critical Care, y en el que se estaba analizando 3 hospitales, y que ya tenían un entrenamiento en lo que es manejo de calidad, y que estaban viendo qué resultados tenían, podemos ver que, por ejemplo, cuando ellos ya sabían todas las medidas y que estaban estudiando lo que era prevención de neumonía asociada a ventilador, fíjense, solamente cumplían el 90% de las indicaciones para hacer prevención en el hospital A y 94-95% en el hospital BC. En profilaxis de úlceras de estrés, también alrededor del 90%, en enfermedad tromboembólica, 94, 96 y 94. En valorar la extubación, aquí sí andaban muy bajos, y en la sedación apropiada también en el hospital A muy bajos. Entonces, ellos que ya sabían
y que estaban analizando lo que es calidad y que habían tenido un entrenamiento de qué era lo que tenían que hacer, aún así seguían con fallas importantes. Podemos imaginarnos qué está sucediendo con nosotros. Tal vez esto sería una llamada de alerta para que hiciéramos un análisis en nuestras terapias intensivas, qué está pasando, un diagnóstico situacional y posteriormente podríamos comprometer al doctor Raúl Carrillo que se hiciera un estudio nacional al respecto. Siguiente, por favor. Y miren, aquí podemos ver pues la diferencia que existe cuando hablamos de tratamiento efectivo y tratamiento inefectivo. Esta es la mortalidad global en verde y en amarillo la mortalidad relacionada específicamente a la neumonía asociada al ventilador. Y podemos ver que, bueno, más de la mitad, por ejemplo, en el tratamiento inefectivo está relacionada al mal manejo de la neumonía y, bueno, fue estadísticamente significativo, por lo cual debemos ser muy cautelosos. Siguiente. Ya para terminar y dar paso a que la doctora Raquel Méndez nos hable de diagnóstico, puedo decirles que es una causa frecuente la neumonía asociada a ventilador, que se asocia a mucha morbilidad y a mortalidad, eleva los costos y debe ser considerada un error médico cuando rebasa los estándares nacionales y o internacionales. ¿Y por qué digo cuando rebasa los estándares nacionales o internacionales? Porque a lo mejor el internacional pudiera estar muy elevado, podría estar bajo y nosotros a lo mejor pudiéramos tener un estándar elevado nacional por diferentes circunstancias, pero nuestro error es no hacer el diagnóstico y no tomar medidas de un proceso de mejora en la atención y evitar y disminuir esas tasas para mejorar esos estándares. Muchas gracias.